Bien, saludos a todos y bienvenidos al taller sobre cómo elaborar un proyecto de investigación organizado desde la Asociación de Investigadores Sociales Universitarios de la Facultad de Universidad Complutense de Madrid. Yo soy Costán Sequeiros y a lo largo de la próxima hora, más o menos, vamos a ir viendo todas las distintas fases de cómo se elabora un proyecto de investigación, desde las más básicas a las más complicadas. Pero antes de empezar por eso, vamos a empezar por las preguntas más importantes. ¿Qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es una propuesta que hacemos y queremos elevar a un departamento, a un profesor, a un jefe o a cualquier cosa de una investigación que queremos llevar a cabo en el futuro. Lo cual es muy importante porque no es una investigación que esté completa ni que esté terminada, es una cosa que queremos hacer y el proyecto de investigación lo hacemos antes para convencer a esa institución o grupo de que les interesa el proyecto que tenemos en mano. Por tanto, ¿para qué sirve? Aunque suene muy mal, un proyecto de investigación sirve para vender una idea. Tenemos una idea de que algo es interesante, que queremos investigarlo, y lo que vamos a hacer es convencer a la persona que va a leer el proyecto de investigación de que en efecto eso es tan interesante como nos parece a nosotros, y nos tiene que conceder pues, el permiso, la financiación, los recursos o cualquier otra cosa que estemos solicitando a lo largo del proyecto. Además, una vez que el proyecto esté aprobado y empecemos la investigación, el proyecto nos sirve como guía. Hay varias partes del proyecto que sirven como referentes de qué es lo que queríamos hacer y por qué queríamos hacer las cosas. Entonces, muchas veces a lo largo de investigación es muy fácil empezar a ver cosas interesantes en muchas cosas distintas, empezar a ampliar cada vez más el campo de investigación. Entonces, el proyecto nos permite regresar al punto de partida original y decir, espera, no, mira, corta, esto nos ha ido de mano, volvemos al principio que era esto que estamos investigando. Eso ya lo dejamos para la investigación posterior. Y además, precisamente porque sirve como eso, nos mantiene centrados en el estudio. Es eso. Muchas veces ampliamos demasiado el campo y hay que acotar, sobre todo en investigaciones más de tipo personal, como pues una tesis o una tesina. Es muy fácil que se empiece a divagar porque hay demasiadas cosas interesantes en el campo de estudio que hemos elegido precisamente porque nos interesa. Entonces es importante el proyecto que nos sirva para mantenernos anclados a un punto fijo. Estas son en principio todas las acciones que suele tener un proyecto de investigación. Vamos a ir viéndolas todas. Pero no necesariamente todos los proyectos de investigación tienen todas, ni en este orden, ni necesariamente con estos nombres. Siempre es importante cuando vayáis a hacer un proyecto para una institución, un profesor o cualquier individuo distinto, que miréis qué condiciones quiere. Porque igual quiere que incluyáis tal sección, o que no quiere tal otra, o tenéis que seguir un formato específico, o un orden específico. En principio, estas os las he ordenado en el orden que a mí me parece más habitual y más cómodo, pero realmente se pueden escribir en más o menos el orden que uno considere más práctico. Entonces, la primera de todo es el contexto. El contexto sirve para que el que esté leyendo el proyecto de investigación, que no tiene que saber nada de nuestro tema, aterrice sobre él y empiece a entender un poco qué es lo que pasa. Entonces, hacemos una descripción un poco del entorno, de lo que está pasando y demás, para que sea fácil entender por qué es importante. En este sentido, suele ser importante pues, una breve historia de lo que ha pasado con respecto a este tema, qué actores importantes están trabajando en este campo, qué hechos notables lo convierten en una prioridad de investigación actual, etcétera, etcétera, para que alguien sepa, aunque no tenga nada que ver, de qué va todo esto. Una vez que hemos contextualizado el proyecto, tenemos que ponernos con los objetivos de la investigación. Toda investigación, o sea, estamos vendiendo a alguien, con lo cual tenemos que venderle qué es lo que queremos conseguir, para qué sirve esta investigación. Entonces, eso es precisamente el punto principal de los objetivos, describir para qué sirve esta investigación. Puede ser simplemente ampliar el conocimiento humano sobre el funcionamiento de las organizaciones, sobre las personas, puede servir para elaborar políticas más eficaces, para cambiar la sociedad, para cualquier cosa, pero tiene que quedar claro cuál es el objetivo que perseguimos al hacer una investigación concreta. Además, es importante clarificar dónde estamos nosotros, personalmente, digamos, con respecto a esta investigación. Si abordamos una investigación sobre políticas públicas, por ejemplo, y somos de izquierdas, el tipo de políticas públicas que vamos a llevar y a proponer sean distintas que si somos de derechas. Entonces es importante que el que esté leyendo la propuesta de investigación sepa dónde se sitúa el autor para saber interpretar todos los sesgos y derivaciones subjetivas que inevitablemente toda investigación va a tener después. Con eso pasamos a los casos de estudio. Los casos de estudio es básicamente qué es lo que queremos estudiar, o sea, cuál es el objeto. Vamos a estudiar a la Organización de las Naciones Unidas, al movimiento del 15M, al grupo de colectivo de mujeres de Somalia, lo que sea. Hay un objeto de estudio. Ese es lo que tenemos que poner en el caso de estudio. Vamos a estudiar este objeto.
Puede ser una simple enumeración, vamos a estudiar los países de la Unión Europea, Francia, Alemania, España e Italia. O puede ser una descripción, puede ser, por ejemplo, el colectivo de mujeres que se reúne los sábados en la plaza del 2 de mayo para elaborar su ideología, por ejemplo. Es importante descripciones en casos de objetos que son más ambiguos. O sea, España tiene una definición muy clara. Una serie de fronteras es un Estado, una institución, todo el mundo lo puede ver más objetivamente. Si quieres estudiar un colectivo que sea mucho más difícil de describir, mucho más difícil de entender, como puede ser el colectivo geek. El colectivo geek no necesariamente todo el mundo sabe lo que es un geek, entonces es interesante describir qué significa ese colectivo para que el que lo lea entienda cuál es el caso de estudio al que vamos a aplicarlo. Una vez que tenemos los objetos de estudio, vamos al marco teórico. El marco teórico es la explicación del objeto, pero desde la perspectiva de la teoría. Ya hemos hecho contextualización, ya hemos explicado por qué es interesante, qué actores hay, ya hemos dado un poco el contexto como si dijéramos periodístico. Ahora hay que decir qué ha hecho la teoría al respecto, sea la teoría sociológica, antropológica o la que sea, qué dicen los teóricos sobre este objeto de estudio. Por ejemplo, si ha sido tratado por Goffman o por Foucault, si ha sido hablado en la corriente estructuralista o no. Entonces, es importante abordar qué corrientes han tratado este objeto de estudio. Si vamos a hacer un trabajo sobre el funcionamiento de la ONU, por ejemplo, tenemos que decir que las relaciones internacionales se abordan desde la perspectiva realista, liberal institucionalista y constructivista, porque son las tres, y tenemos que dar una breve explicación de, pues mira, esta es la realista, esta es la constructivista y tal, para que la gente entienda que sabemos de lo que estamos hablando, al menos tenemos una cierta idea que nos permita movernos con comodidad en el campo que vamos a investigar. Además, a medida que vas avanzando en un marco de estudio más elaborado, podemos incluso ir a enumerar directamente los autores concretos. O sea, si vamos a usar la perspectiva de Nye, o vamos a usar la perspectiva de Goffman, o la perspectiva de Foucault, sobre distintas cuestiones. O incluso, en qué partes. Podemos querer, para la introducción, sobre una introducción del poder, hablar de Foucault, pero luego en las versiones modernas del poder, del capítulo 2, ya movernos al poder inteligente de Nye, cosas así. Entonces, el marco teórico se construye usando distintas teorías. Entonces, no necesariamente tenemos que usar la teoría como un bloque, que vamos a usar toda esta teoría y ya está. Podemos usar el trozo este que me interesa de este autor, juntado con el trozo este que los vamos a ensamblar así, cogiendo el trozo de otro autor y también rechazando otras teorías. Si coges, por ejemplo, una perspectiva de la Escuela de Chicago sobre las relaciones sociales de abajo a arriba que emergen entre las relaciones de las personas, es probable que quieras rechazar en tu enfoque el estructuralismo de Parsons que mira de arriba a abajo. Entonces puedes explícitamente en tu marco teórico decir, vamos a atacar las nociones estructuralistas que dicen que la actividad del ser humano está regida por estructuras ajenas al ser humano. Porque es un objetivo muy válido, teóricamente, demostrar que una teoría es errónea. La ciencia avanza muchas veces demostrando que hay cosas que son falsas. Mucho más fácil demostrar que hay cosas que son verdaderas. Entonces, una vez que tenemos un marco teórico construido, ya tenemos una explicación teórica, debemos incluir muchas veces un glosario. Porque hay términos como género, como poder, que tienen muchas interpretaciones distintas según distintos autores. Entonces, es importante clarificar si vamos a hacer una lectura del poder, de biopoder de Foucault, o vamos a coger una teoría del poder más clásica, maquiavélica, o una teoría del poder entendido desde la perspectiva de Nye, por ejemplo, que fue mencionada. O si vamos a usar tal o cual autor para definir lo que entendemos como género, transgénero, etcétera, etcétera. Entonces, si hay términos ambiguos, es importante clarificar nuestro marco teórico a la hora de entender esos objetos ambiguos, para decir cuáles de las muchas interpretaciones posibles para ese término vamos a coger. ¿Y el glosario entonces lo metemos dentro del marco teórico o sería como un apartado o subapartado aparte? Lo más óptimo es, el glosario saldrá en varias ocasiones, lo más óptimo es que entre como parte de un subapartado al margen, digamos, dentro del marco teórico. Por ejemplo, un recuadro o alguna cosa así, que se note que es como una selección aparte, pero que esté dentro del marco teórico con el que se está relacionando directamente. Pero bueno, cualquier forma que te sea más o menos visiblemente clara y poco confusa de lo que estás haciendo está bien. Si quieres meterlo como una sección entera después del marco teórico, cualquier cosa que sea clara. Lo importante es que sea claro lo que estás haciendo en ese momento. Ahora, tenemos que decidir qué estrategias vamos a emplear. La investigación tiene dos ejes distintos, ¿vale? Que vamos a hacer interseccionar. Nunca vamos, aunque en la descripción son modelos puros de blanco o negro, en realidad la realidad es siempre gris.
Nunca vamos a coger uno entero, nunca vamos a coger el otro entero, siempre va a estar un punto intermedio. Pero hay que tener en cuenta el foco principal de donde queremos poner el ojo. Entonces, la primera cuestión de la estrategia es la temporalidad. Una temporalidad es muy importante para definir mucho el objeto. Por ejemplo, queremos estudiar las relaciones internacionales dentro del Consejo de la ONU, ¿vale? Como investigación. Si hacemos una investigación sincrónica, es que vamos a coger un momento concreto. Vamos a ver el funcionamiento de la ONU durante la crisis de Libia y cómo las decisiones de los países intervinieron para conseguir que Rusia no la vetara, como luego vetó a Siria, y cómo se estructuró en ese momento concreto. No nos importa nada 11S, no nos importa nada de los problemas de Crimea, nada. Nos importa solo la crisis de Libia. Es una versión sincrónica, un momento concreto. Es una foto, placa. En cambio, podemos tomar la visión opuesta, que es la diacrónica, que es una visión en el espacio-tiempo. Queremos ver cómo han evolucionado las relaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU desde que se estableció en 1945 hasta la actualidad, cómo ha cambiado desde la época de la Guerra Fría, con Rusia y Estados Unidos oponiéndose, el final de la Guerra Fría, surgiendo los nuevos modelos de seguridad posteriores al 11S, etc. Es una visión en el tiempo. Estamos grabando un vídeo, es una historia. Esto ha evolucionado así. Entonces, las dos visiones son opuestas. Puedes coger un momento, puedes coger todo el periodo de tiempo. Y la intersección, por el otro lado, es la profundidad. Esto se usa sobre todo en investigaciones de objetos comparados, pero los objetos comparados suelen ser introducidos de muchas formas en muchas investigaciones. Entonces, podemos coger una visión extensiva, vamos a abarcar mucho espacio, pero claro, tenemos limitaciones, vamos a entrar en poca profundidad. Por ejemplo, tenemos que comparar todos los países del Parlamento Europeo, los 27, en sus relaciones unos con otros para el marco de cómo se generan las políticas económicas. Pues hay muchos países, no puedes meterte en las políticas económicas de cada uno de los países por separado en su interior, porque no podrías abarcar un objeto tan grande. O podemos hacer una perspectiva intensiva, vamos a coger pocos objetos de estudio para hacer un análisis muy profundo. Vamos a ver las políticas económicas españolas y cómo estas se interfieren con las políticas económicas de la Unión Europea en su conjunto. Como solo son dos, puedes entrar muy a fondo. O puedes hacerlo, por ejemplo, con estudiar el movimiento del 11... ¡Pum! Lo coges en profundidad, vas a ver todo el funcionamiento en detalle. O, al control extensivo, todos los movimientos de la primavera árabe, como tiene que ver con el 11M, el Euromaidan y Occupy Wall Street. Extensivo. No puedes meterte en profundidad de todos ellos, pero sí ver todos los puntos en común. En general, una visión extensiva lo que busca es ver las cosas en común o las cosas que no son en común entre los distintos objetos que comparas. Así verás todas las cosas que tienen en común todos los nuevos movimientos sociales para entender qué es un nuevo movimiento social, o al contrario, todas las diferencias que hacen que cada uno de esos nuevos movimientos sociales sean diferentes. En cambio, en intensivo lo que buscas es el detalle profundo, muchas veces antropológico incluso, para entender ese movimiento en concreto en su funcionamiento interno, o en sus relaciones con el exterior, por el de ese movimiento. Entonces, vamos a empezar con la parte que es la única probablemente que sea difícil y te da muchos debates y discusiones. Es el árbol entero de lo que va a ser el centro del meollo de un proyecto de investigación, que empieza con la tesis. Una tesis es una afirmación que queremos investigar o una pregunta que queremos solucionar. Por ejemplo, ¿cómo funciona el Consejo de Seguridad de la ONU? Una pregunta, queremos investigar esto. O el Consejo de Seguridad de la ONU funciona mal precisamente porque existen juegos de poder, equilibrios de vetos y demás construidos desde tiempos de la Guerra Fría. Otra afirmación, es un tema de investigación, es una tesis, vamos a investigar todo eso. La tesis puede ir, como puse los dos ejemplos antes, o argumentada o simplemente expuesta. Puede ser una línea o puede ser un argumento entero de lo que vamos a investigar, tan largo como creáis que es necesario, para dejar claro cuál es el objeto de estudio, no para mostrar un argumento profundo, sino para que quede claro cuál es la cosa que queréis investigar. Además, una parte muy importante de la tesis y todas las secciones que van a seguir ahora es que debe ser muy clara. Una tesis siempre es un objeto muy grande, entonces suele siempre llevar intrínseco cierto grado de ambigüedad, cierto grado de esto está cubierto o no está cubierto, esto está dentro o esto está fuera. A más claros seamos, más fácil luego nos va a servir para saber cuando estemos investigando si algo nos interesa o se nos ha ido del objeto de estudio, y más claro le será al que esté leyendo el proyecto de investigación para saber si esto es una cosa o es otra, para saber los límites. La tesis siempre va a tener muchas áreas grises, muchas zonas de ambigüedad, pero cuantas menos sean esas zonas, mejor. Y en una investigación normalmente solo se investiga una tesis.
es así. Si no, si empezamos a añadir más tesis, se crearían bichos inmensos que serían completamente inabarcables. Es mejor hacer una tesis, investigar una pregunta en concreto, terminarla, hacer otra investigación con otra tesis distinta. Pero en principio una tesis por investigación suele ser lo más práctico y lo más eficaz. Cada tesis está dividida a su vez en varias preguntas de investigación. Una tesis general aquí grande, que vamos a partir y trocear en distintas preguntas de investigación, que son cómo vamos a hacer que esa tesis o tema de investigación se concrete en preguntas concretas que podamos más o menos empezar a manejar. Queremos ver el funcionamiento de la ONU, pues queremos ver el funcionamiento del Consejo de Seguridad, queremos ver la diferencia entre los países con derecho a veto y los países sin derecho a veto, queremos ver el funcionamiento de adhesión para entrar o no en la ONU, el proceso de rotación de los países, etcétera, etcétera. Esas son preguntas más concretas dentro del marco de investigación, que es la tesis en general. Entonces, las preguntas de investigación, además de servirnos para ir concretando el tema de estudio, también sirven para marcar las líneas principales de investigación dentro de la tesis. La tesis va a investigar en esta dirección, va a investigar en esta dirección, va a investigar en esta dirección. ¿Va a haber cosas que se queden fuera? Sí. Pero en principio estos son los focos donde vamos a poner la atención. Entonces, lo que tendremos es un número variable de preguntas de investigación. Puedes hacer una tesis con una única pregunta de investigación. Puedes hacer una tesis con 100 preguntas de investigación. El límite es cuántas áreas quieras investigar y cuántas preguntas concretas hacen falta para dividir el bloque grande, que es la tesis, en trozos más o menos manejables, que te puedes decir, pues, cada uno, por ejemplo, un capítulo. Vamos a dedicar un capítulo a ver cada una de estas relaciones. Sin embargo, hacer tantas preguntas como sea hace que sea cada vez más difícil de abarcar, hay más temas que investigar, entonces hay que mantener una relación entre el número de preguntas de investigación que vamos a llevar adelante y el número de personas que tenemos, el tiempo que tenemos para investigar, etcétera, etcétera. Porque si hacemos una tesis grande y la dividimos en muchas preguntas de investigación y tenemos que entregarlo para 10 días después, nos va a salir un churro. Entonces hace falta que mantener la relación entre el tamaño de la tesis y las preguntas de investigación con los recursos que realmente tenemos para hacer esa investigación. Entonces, una vez que tenemos la tesis grande, dividida y troceada en preguntas de investigación, vamos a coger cada una de esas preguntas de investigación y las vamos a trocear todavía más en una serie de hipótesis, ¿vale? La hipótesis es un producto del pensamiento científico, sobre todo cartesiano y natural, de siglos XVI y XVII, que se basa en entender que todo hecho tiene una causa. Entonces, cuando golpeas una pelota de billar y esta golpea otra, puedes decir que la pelota segunda se mueve porque la primera se movió y la impactó, y la primera se mueve porque tú la golpeaste con el bastón. Hay una causalidad. A hizo que pasara B, entonces pasó C. Entonces, la hipótesis como tal se basa en intentar investigar la causalidad de las cosas. Llueve porque las nubes suben, se enfrían, el agua se condensa y se precipita. Causas. Entonces, las hipótesis sirven para convertir las preguntas de investigación más o menos concretas de las direcciones en relaciones causales que nos permitan investigar concretamente. Vamos a investigar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el proceso de adhesión de los países, exactamente, pues, qué instituciones lo manejan, qué barreras ponen y demás, pero aparte de forma causal, precisamente porque existen este tipo de barreras, implica que no entran cierto tipo de países. Por ejemplo, Palestina no puede adherirse al Consejo de Seguridad de la OTAN porque no ha sido reconocida como Estado. Eso implica una estructura de reglamentos en torno a por qué puede adherirse un país o no, incluso sobre qué define un país. Son preguntas causales. Entonces, como son causales, siempre siguen una estructura más o menos que se puede reducir a la premisa A porque B o A entonces B. La bola A se mueve porque la bola B la golpeó. Palestina no puede introducirse en el Consejo de Seguridad de la ONU porque hay barreras que dicen que no tiene los permisos para hacerlo, o la definición de Estado, o reconocimiento internacional, o lo que corresponda. Entonces, es importante porque metodológicamente, en muchas de las técnicas cuantitativas, veremos que estas son precisamente lo que se llaman variables dependientes y la variable independiente. La variable independiente es aquella que no varía en función de la otra. En este caso, el reglamento de la ONU no varía en base a que Palestina quiera entrar o no. Un caso clásico de variable independiente es el género de alguien en una entrevista. Él no va a cambiar de género porque tú le haces unas preguntas o su edad. Son variables independientes, que sirven para explicar la variable dependiente. En este caso, Palestina, o, por ejemplo, imaginemos una investigación sobre opinión política en base al género, el género sería independiente, y la variable dependiente sería el voto.
Entonces, los hombres votarían de una manera, las mujeres votarían de otra, y la diferencia entre un voto y otro se explicaría por el género que responde. Entonces, la variable dependiente es el voto, o Palestina, y la variable independiente es el mecanismo que explica, bueno, de hecho, Palestina no, la entrada de Palestina sería variable dependiente, la explica la variable independiente, que es la que permanece neutral. El procedimiento de entrada de la ONU es igual para todos los países, el voto, o sea, el género sigue siendo igual, le preguntes lo que le preguntes al individuo. Entonces, es importante que las hipótesis sean contrastables empíricamente, porque todo esto es como vamos luego a investigar el árbol entero de la tesis. Entonces, las hipótesis tienen que ser contrastables empíricamente para que podamos ir construyendo un árbol. Ahora os explicaré el proceso entero. Entonces, tenemos que ser capaces de transformar esto en metodología. Por ejemplo, el caso de la investigación sobre los votos, bueno, porque realmente puedes transformar empíricamente y analizar si realmente existe una relación entre el voto de las personas en base a su género, si las mujeres son más de izquierdas o de derechas, si los hombres son más de derechas o de izquierdas, o se abstienen más, o lo que sea. Entonces, tienen que ser metodológicamente transformables, de manera que esto luego se pueda transformar en todas las técnicas cuantitativas cuando se usan. Las cualitativas no usan esta parte, pero las cuantitativas sí, en las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, que son necesarias para todas las técnicas de confirmación de hipótesis que existen en las técnicas cuantitativas, y que vamos a usar precisamente la variable dependiente y la independiente para comprobar si existe una causalidad entre una y otra. Entonces, tiene que ser posible transformar las dos variables en cosas que se puedan medir y analizar para confirmar si existe realmente una causalidad entre A y B. Las hipótesis tienen que ser muy claras y lo muy inequívocas. Ya dije que hay cierto margen de área gris en todas las tesis, siempre hay cosas que no se sabe muy bien si entran o no, términos de clarificar, etc. Cuando llegamos a la parte pequeñita de las hipótesis, tienen que ser lo más claras posibles, para que realmente no haya ambigüedad a la hora de interpretar los datos, si te están diciendo una cosa o te están diciendo lo otro. Si estás observando realmente el objeto estudio que tú definiste, o se te has ido a coger cosas que realmente no entran. Tienen que ser lo más claras posibles. Entonces, lo que tenemos en todo el marco de construcción de una tesis es un árbol muy tal que así. Arriba está una única tesis, que tiene que ser, sin embargo, suficientemente grande como para cubrir todo el árbol de lo que haya debajo. Se divide en una serie de preguntas de investigación que trocean la tesis en cosas pequeñas, y cada una se divide en hipótesis pequeñitas. Entonces, lo que vamos a hacer es ir contrastando en la práctica todas las hipótesis, para que cuando estás todas las hipótesis de una pregunta, saber responder esa pregunta, y cuando hemos respondido todas las preguntas, poder hacer un argumento que responda a la tesis. Porque la tesis es muy grande y muy abierta y muy neutra como para realmente manejarla en la práctica. Entonces lo que vamos a hacer es trocearla en cositas pequeñitas para irlas respondiendo, y con las respuestas poder construir un árbol argumental que responda a la pregunta original. Por eso es importante entender cómo se van relacionando unas todas como trozos de la parte superior. Por tanto, hipótesis, que me lo saltaba, puede haber tantas hipótesis como queráis dentro de cada una de las preguntas de investigación, siempre y cuando entendáis que cada una de las hipótesis que metáis significa realmente algo útil de cara a investigar esa pregunta de investigación. No sirve de nada, estamos investigando el género y el voto, que incluyamos si a los individuos cambian sus opiniones sobre el fútbol en base a si son hombres o mujeres. No tiene nada que ver con el voto, realmente no aporta nada a la investigación. Entonces, puede haber todas las hipótesis que queráis, siempre y cuando todas ellas encajen dentro de la pregunta de investigación, que a su vez tiene que encajar en la tesis. Entonces las hipótesis son algo a comprobar, siempre. Sí, su función es exactamente esa. Son objetos pequeñitos que podemos comprobar de manera que podamos avanzar en el análisis. Esa es exactamente su función. ¿Y puede haber hipótesis que se queden simplemente en teoría? Puedes encontrar hipótesis que al final la respuesta sea que no es concluyente o que no has sido capaz de analizarlo, sí. De hecho, es una cosa importante. Muchas veces la gente cree que cuando termina una investigación y el resultado de la investigación es que se equivocó, o sea, que la afirmación de el género condiciona al voto es falsa, tiene la sensación de que esa investigación es mala porque ha demostrado algo que es falso. Y eso no es verdad. Es igual de importante mostrar que algo es falso como mostrar que algo es verdadero. Entonces, si te queda una pregunta sin responder, es válida también. Dices, tenía esta hipótesis, no he conseguido, tenía esta metodología que consideré que era adecuada, la respuesta no ha sido concluyente. Entonces, otro investigador que quiera investigar sobre esa hipótesis, o una hipótesis similar, sabrá que ese camino igual no le lleva a nada, o quizá tiene que aportar nuevas visiones metodológicas que cambien la dirección del camino para poder corregirlo. Entonces, eso es conocimiento que vas generando para la comunidad científica en general. Entonces, sí, puede haberlas y siguen siendo útiles, aunque no hayan sido respondidas.
Entonces, una vez que tenemos armado el árbol entero, lo que hay que elegir es la metodología que vamos a usar. Las técnicas cuantitativas y cualitativas necesarias para analizar todo el árbol que hemos construido. Vamos a usar encuestas, vamos a usar entrevistas en profundidad, análisis de discursos, lo que haga falta para analizar el objeto. Cada investigación tendrá una metodología diferente porque distintos objetos de estudio requieren distintas metodologías. No puedes aproximarte a un análisis de un grupo social sin hacerle probablemente un análisis de sus discursos y sus debates internos. Pero igual no te sirve de nada una encuesta sobre valores, por ejemplo, pues no es la parte que te interese, o una encuesta sobre su riqueza. Entonces, los métodos tienen que ir ajustados a la investigación. Generalmente, en una investigación, sin embargo, vamos a tener que combinar tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Los dos se suman. Mucha gente tiende a pensar que o usas uno o el otro, pero en realidad los métodos cuantitativos te permiten extrapolar tus conocimientos observados de manera que sean generalizables a un grupo más grande, y los métodos cualitativos te permiten entender el discurso y la forma de pensar de ese grupo. Entonces, ambos son complementarios. Usar solo un método cualitativo muchas veces te dice mucha profundidad de análisis sobre ese grupo, pero realmente no te puede decir mucho que puedas extrapolar al resto. Usar solo métodos cuantitativos muchas veces te dice una cosa extrapolable al resto, pero mucho más vaga, porque no tienes los detalles de sentir realmente el grupo al que estás investigando. Entonces, realmente lo normal es combinar unos con otros. Entonces, llega la parte de la operacionalización. Cuando tenemos los métodos escogidos, tenemos las hipótesis escritas ya, lo que tenemos que hacer es medir cada una de las hipótesis que hemos construido con los métodos que le correspondan. El caso del voto basado en el género es fácil. Una encuesta que pregunte, ¿eres hombre o eres mujer? ¿Has votado a qué partido? Por ejemplo, es una operacionalización. Has transformado una hipótesis, el voto depende del género, en una tecnología, una técnica, que te va a responder si esa hipótesis es cierta o no. Por tanto, cada hipótesis tiene que ser operacionalizada. Si vas a tener 3 preguntas, cada una de las 3 tiene que tener unos métodos que nos permitan comprobar si es cierto o no lo que esas preguntas dicen, si realmente A implica B. No implica que las operacionalizaciones sean distintas en cada una de las preguntas, puede repetirse. Vamos a investigar estas 3 preguntas, que son más o menos similares, con estas técnicas similares porque sirven para las 3. De hecho, por ejemplo, es muy habitual que si haces una encuesta, hagas solo una encuesta para todas las hipótesis de la investigación. No hagas una encuesta para preguntarle el voto, pero luego hacer otra encuesta para preguntarle su ideología. Normalmente haces una con todo. Pero sí que cada hipótesis tiene que decir, esta hipótesis va a relacionarse con estas técnicas, esta hipótesis va a relacionarse con estas otras. Y cada hipótesis puede relacionarse con más de una técnica. Podemos querer, para el género y el voto, por ejemplo, hacer la encuesta sobre el voto, pero también hacer una entrevista en profundidad para opinar por qué construir un tipo de discurso u otro, porque eso nos va a dar una visión interior dentro de la relación entre género y voto. Entonces, las dos técnicas nos van a dar complementariedad y entonces se pueden usar las dos en el caso de la misma hipótesis, o 3 o 4, las que consideréis adecuadas. También, y esta es una parte muy difícil porque muchas veces es muy abstracta y no necesariamente se puede hacer muy bien, hay que decir en qué medida cada cosa va a decir una cosa. Si por ejemplo estamos haciendo una encuesta y encontramos que hay una varianza del X% entre el voto del hombre y el voto de la mujer en base a su género, ¿qué significa eso? ¿Realmente esa varianza es suficiente como para decir que hay una diferencia de género? ¿Realmente o no? Si la hemos encontrado, ¿se refiere a el género o tiene que ver con otras variables que vas a necesitar relacionar pues, probablemente con otras hipótesis, etcétera? Tienes que decir los resultados posibles, en cierta medida, que van a decirte sobre cada una de las cosas que estás hipotetizando. Entonces, voy a buscar esta relación causal entre A y B con estas técnicas. Si me da este resultado, pues implicará A. Si me da este otro resultado, implicará B, etcétera, etcétera. Cómo se reconstruyen las posibles respuestas. Obviamente, las respuestas siempre son mucho más amplias y mucho más inesperadas de lo que uno plantea al principio, y por eso es la parte más difícil de operacionalización, porque realmente muchas veces no sabemos qué respuestas pueden ser antes de tiempo o nos pueden sorprender. Entonces, hay que dar pues, las máximas pinceladas en ese sentido posible, pero muchas veces es una parte relativamente inabarcable. Con la operacionalización llegamos a la última de las secciones básicas, que es la bibliografía. Ya hemos hecho toda la parte difícil, que es la construcción de la tesis a la operacionalización de esa tesis. Pero esas partes básicas, la bibliografía es referencia a los libros que hemos usado en una investigación. En este caso estamos haciendo todavía el proyecto, no estamos haciendo la investigación, estamos sentados en casa escribiendo qué queremos hacer después. Entonces la bibliografía no tiene que incluir todos los libros que nos vamos a leer durante ese proyecto.
tiene que incluir durante esta investigación, tiene que incluir los libros que hemos leído para ese proyecto. Porque obviamente después, una fase muy típica de investigación es lectura bibliográfica. Obviamente no puedes haberla hecho antes, todavía no tienes los medios necesarios. Entonces, la bibliografía básica son los libros que hemos usado hasta ahora. Es útil usar el mismo formato de citas que vamos a usar a lo largo de la tesis. No es una cuestión súper importante, de la investigación, no es una cuestión súper importante, pero sí que es útil en la medida que el que lea el proyecto